Amada familia de la Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI, qué gusto encontrarnos a través de esta plataforma, a través de nuestra emisora Ambiente Estéreo 88.4 en el FM. Vamos a iniciar esta reunión con la lectura de la palabra. Vamos a leer Evangelio según San Lucas, capítulo 5, verso 12 al 16. Dice la palabra: Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrale al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, por tu amor. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios de misericordia, tú eres el Dios de compasión y sanas toda enfermedad física y emocional. Tu amor es grande y tú levantas a los que están caídos, a los que están marginados, Señor, porque tú siempre quieres. Nosotros jamás dudaremos de tu poder, ni tampoco dudamos que tú quieres, porque tú eres compasivo. Y cuando tú tocas, no solo limpias y sanas, sino que sanas también nuestra alma. Gracias, Señor, por salvarnos, por redimirnos, por darnos una posición de honor. Nada, Señor, nos puede alejar de tu amor, sin importar la situación, sin importar la circunstancia, aún sin importar la condición física o espiritual, porque tú eres el Dios restaurador. Hoy te entregamos, Señor, todo lo que somos para recibir tu palabra. Te alabamos y te bendecimos, porque tú eres grande, majestuoso, justo, eterno, soberano, amoroso, tierno y compasivo. Grande es tu nombre, por siempre y para siempre. Hoy, Señor, nos unimos para declarar tu grandeza, para agradecerte, para decirte, Señor, que tú eres digno de alabanza, y te alabamos porque tú eres nuestro Dios, eres nuestro Rey. Aleluya, grande es tu nombre, Señor. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Gloria al Señor, nos gozamos en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea el Señor. Usted le va a cantar, Él es el todo, Él es el Rey de gloria. Amén, gloria al Señor. Alábelo con sus propias palabras, con todas sus fuerzas. Nuestro todo, Señor, tú eres nuestro Rey. Gloria al Señor.
El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende sus brazos. El creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende sus brazos. El creador de los cielos. Amén. Gloria al Señor. Y usted tiene sus manos y tiene sus pies. ¿Sí? Levante sus manos. Y usted tiene sus pies. Usted tiene sus pies. No lo veo. Usted tiene sus pies. Amén. Usted va a alabar al Señor porque Él es un Dios vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto. Él está vivo. Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto. Él está vivo. Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto. Él está vivo. Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser. Gloria al Señor. Él es un Dios vivo, Él es un Dios de gloria, Él es el Dios eterno. Como lo dice su palabra, venimos alegremente a alabar a nuestro Dios eterno. Amén, gloria al Señor. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Remolinando, remolinando, celebraré a Jehová. Remolinando, remolinando, me haré más vil por causa de Jehová. Remolinando, remolinando, celebraré a Jehová. Remolinando, remolinando, me haré más vil por causa de Jehová. Amén, gloria al Señor, Él sacó nuestra vida. Sacó mi vida del anonimato, me dio corona y vestido real. Así es Jehová que exalta al pequeño, por causa de él yo me haré más vil. Remolinando, remolinando, celebraré a Jehová. Remolinando, remolinando, me haré más vil por causa de Jehová. Remolinando, remolinando, celebraré a Jehová. Remolinando, remolinando, me haré más vil por causa de Jehová. Me haré más vil por causa de Jehová. Me haré más vil por causa de Jehová. Amén, gloria al Señor. Gracias, Señor. Tú eres el Rey eterno, el Rey de gloria. Amén, Señor.
levante un aplauso fuerte a Él, porque las promesas son sí y amén en Él. Amén, hemos alabado y adorado el nombre del Señor, pero vamos a orar. Dice Filipenses capítulo 4, verso 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Amado Señor, gracias por el privilegio tan grande que nos has dado a través de la oración. Gracias, Señor, porque tú has escuchado y conoces cada petición de mis hermanos. Hoy, Señor, venimos, Señor, con la actitud de creer que tú escuchas la aflicción del justo, que tú eres un Dios compasivo y que eres un Dios poderoso. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad y tú vives en nosotros. Somos tu templo, somos tu morada y tiene que haber libertad, Señor. Gracias porque tú nos diste la autoridad en tu nombre y el poder del Espíritu Santo. Y hoy creemos, conforme a tu palabra, que ningún arma forjada contra nosotros podrá prosperar. Hoy atamos el espíritu de muerte, de enfermedad, de escasez. Atamos al hombre fuerte que quiere destruir nuestra familia, que se ha metido con nuestros hijos, que se ha metido con nuestras finanzas. Hoy lo echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret y declaramos la victoria. Hoy, Señor, te damos gracias porque tú nos has sanado, porque hace 2000 años en la cruz del Calvario dejaste allá toda iniquidad, toda maldición, enfermedad, ruina, pobreza y toda maldición. Y nos diste vida, Señor, y vida en abundancia. Por eso, Señor, hoy ordenamos en el nombre de Jesús de Nazaret que todo sistema que esté afectado, que órgano, el que sea, que las células que están produciendo cosas malas en el cuerpo, en esta hora son regeneradas y se normalizan en el nombre de Jesús. Los niveles de la sangre se normalizan. Toda alteración en el nombre de Jesús de Nazaret vuelve a la normalidad. Desaparece el tumor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, gracias porque tú lo has hecho en esta hora, porque por tu llaga preciosa nosotros hemos sido sanos y libres de toda enfermedad. El poder de la vida está obrando, Señor. Gracias, oramos también por nuestras familias. Declaramos unidad familiar, bendición permanente, donde nuestra familia, por la fe, lo declaramos en el nombre de Jesús. Hay un ambiente de palabra, de alabanza, de adoración, de reconciliación. Hay restauración en los matrimonios, hay restauración en la relación de los padres y los hijos, Señor, porque tú lo estás haciendo en esta hora. Perdón, unidad y victoria, Señor. Gracias también por la provisión financiera. Sabemos, Señor, que tú suples todo lo que nos falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Declaro cielos abiertos donde vienen recursos del norte, del sur, del oriente, del occidente, donde hay provisión permanente, Señor, porque tú eres Dios proveedor. Hay puertas abiertas laborales, hay contratos nuevos, hay aumento, incremento en los ingresos, en las ventas de las empresas de mis hermanos. Señor, hemos orado creyendo, Dios de la gloria, que tú lo has hecho. Porque tú eres un Dios compasivo, amoroso, fiel. Grande es tu fidelidad por siempre y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Delo por hecho. Dele gracias al Señor. Alábelo y dígale, Señor, yo creo que el milagro ya es una realidad. Muy bien, recuerde, amada familia, que nos encontramos presencialmente aquí los sábados a las 6 de la mañana y a las 4 de la tarde nuestra reunión de jóvenes, los domingos 6 de la mañana, 8 de la mañana y 4 de la tarde, en la calle 17A, número 3361, barrio Cundinamarca, a pocas cuadras del Jumbo de la 30 con 19. Y en el norte de Bogotá, calle 135, número 17 a 39. Nos encontramos los martes a las 9:30 de la mañana. Una reunión de oración, de estudio de la palabra, de intercesión. Y sábados y domingos, nuestra reunión general a las 10:30 de la mañana en el barrio Contador. Sintonice Ambiente Estéreo 88.4, la radio que si quieres, prepárese. Ya viene nuestro pastor Enrique Torra. Conéctate con la radio que sí quieres. Descarga la nueva app de Ambiente Estéreo. Escúchanos, edifícate, infórmate. Con la nueva app de Ambiente Estéreo,
puedes estar conectado a nuestra programación. Música, palabra, oración, información, concursos y mucho más. La nueva app de Ambiente Estéreo está disponible para celulares con sistemas operativos iOS y Android. Descarga la nueva app de Ambiente Estéreo y vive esta experiencia de conexión espiritual. Gracias a Dios por darnos la vida, gracias a Dios por su generosidad, gracias a Dios por su bondad, gracias a Dios por su amor eterno para con cada uno de nosotros. Somos el objeto del amor de Dios. Dios es amor y Él nos creó por amor. Somos hijos de su amor. Padre, te doy gracias en esta hora por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, te alabo, te bendigo, te agradezco por la vida que nos ha dado, por permitirnos vivir en este tiempo, Señor. Gracias porque cada día tú nos colmas de beneficios. Eres el Dios de nuestra salvación. Gracias por creer en nosotros. Gracias por confiarnos tu palabra. Tu palabra es viva, es eficaz. Tu palabra es poderosa, no tiene límites. Tu palabra crea, llama las cosas que no son como si fuesen. Gracias por darnos tu palabra. Amado Espíritu Santo, en esta hora te pido que abra los ojos de nuestro entendimiento, danos la palabra revelada, el rema a nuestro espíritu que revolucione nuestras vidas y podamos ver un ambiente diferente, una atmósfera diferente en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad. Señor, gracias, te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, es el momento para que juntos escudriñemos la palabra de Dios. La palabra de Dios es íntegra, la palabra de Dios es veraz, la palabra de Dios es viva. Dios obra a través de su palabra. Dios es Dios de fe. Y la fe de Dios está en nosotros por la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe de Dios llama las cosas que no son como si fuesen. El mundo físico que habitamos es el resultado de la fe de Dios. Cuando no existía nada en el mundo físico no existía exactamente, pero Dios lo llamó a existencia por la fe. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículos 1 al 3, «Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía», dice el versículo 3. El versículo 1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el Señor llamó las cosas visibles a existencia. De lo que no se veía fue creado el mundo físico. El versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Tenemos en la Biblia a un hombre llamado Abraham. El Señor ordenó que se registrara en estas páginas del Sagrado Libro acerca de la fe de Abraham. Abraham le creyó a Dios. Abraham creyó que Dios es capaz de hacerlo cuando Él lo declara, porque Dios respalda su palabra. Abraham creyó en la habilidad de Dios, en la integridad de Dios, en la veracidad de Dios, y creyó en la habilidad de la palabra de Dios, en la integridad de la palabra de Dios, en la veracidad de la palabra de Dios. En Romanos capítulo 4, versículo 17, dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes,
delante de Dios a quien creyó. Abraham creyó a Dios, creyó en Dios, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Sobre este fundamento, Abraham edificó la fe. Y la fe de Abraham es la fe de Dios. Porque la fe de Dios siempre gana. Cuando hablamos de la fe, estamos hablando de estar persuadido, de tener la convicción. La fe de Dios siempre gana. La fe de Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Pero cuando la fe desaparece o cuando la fe muere, el éxito dobla las manos. Todo paso fuera de la fe significa debilidad y fracaso. Las palabras del Señor Jesucristo deben ser nuestro lema. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Mas para Dios todo es posible. Nada es imposible para Dios. Para Dios todo es posible. Ese todo es 100%. No es que unas cosas son posibles y otras no. El Señor Jesús dice, para Dios todas las cosas son posibles. Mateo capítulo 19, versículo 26. Y mirándoles Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Ese debe ser nuestro lema. Pero más que un lema, también debe ser el fundamento, nuestra convicción, el fundamento de nuestra vida de fe. Creer que para Dios todo es posible. Estar persuadido, estar convencido, tener la plena certeza, la plena seguridad que nada es imposible para Dios. La palabra fe es una palabra griega, pistis, que significa persuasión. Tener fe es estar persuadido de la veracidad e integridad de Dios. Dios no miente, Dios no falla, Dios no engaña, Dios es íntegro. Fe es fidelidad. El vocablo creer, pisteu, significa uno que cree y actúa con la palabra de Dios. Porque el verbo creer implica acción. Si soy un creyente, entonces debo actuar en concordancia con mi convicción. La fe se expresa a través de las acciones y de la palabra. Nosotros los creyentes debemos actuar con base en la palabra de Dios, plenamente persuadidos de que Dios es íntegro, de que Dios es veraz. El ejemplo lo tenemos en el Señor Jesucristo. Durante su ministerio aquí en la tierra, la vida del Señor Jesús fue una vida de milagros. Nada fue imposible para el Señor Jesús. Pero ¿por qué el éxito del Señor Jesucristo? Alguien dirá, porque es el Hijo de Dios. Efectivamente, Jesús es el Hijo de Dios. Pero recordemos que mientras Él estuvo aquí en la tierra, antes de su ascensión después de la resurrección, el Señor Jesús vivió limitado a un cuerpo físico, a su humanidad. Él aquí no actuó como la segunda persona de la deidad, sino como el Hijo engendrado de Dios en un cuerpo físico. Por lo tanto, Él tuvo que aprender obediencia y tuvo que desarrollar también la vida de fe. El Señor Jesús dijo, al que cree, todo le es posible. Marcos capítulo 9, versículo 23. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. La vida del Señor Jesús fue una vida de fe. Nosotros
somos hijos de Dios. Vivimos en este cuerpo humano, igual como el Señor Jesús vivió aquí en la tierra, limitado a su humanidad. Nosotros, de igual manera, somos hijos de Dios. La naturaleza divina que estuvo en el Señor Jesucristo durante su ministerio aquí en la tierra, su vida aquí en la tierra, es la misma naturaleza divina que está en nosotros. Nosotros estamos conectados con Dios. Dios y nosotros estamos vinculados. Esta conexión con Dios es lo que nos hace invencibles ante cualquier circunstancia, cualquier reto en la vida. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. La pregunta: ¿quién vive en nosotros los creyentes? ¿Quién mora en nosotros? La respuesta es Dios. Dios estableció su morada. Dios estableció su residencia en nosotros. Nuestros cuerpos son templos de Dios, templos del Espíritu Santo. El Espíritu del Señor Jesucristo, glorificado, está en nosotros. Gálatas capítulo 4, versículos 6 y 7. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. El versículo 7 dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios. El Espíritu del Señor Jesús resucitado está en nosotros. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, mora en nosotros. El Padre mora en nosotros. ¿Quién vive entonces en nosotros los creyentes? Dios. Entonces, para Dios, el creador del universo, el omnipotente Dios que mora en nosotros, en nuestros cuerpos, todas las cosas son posibles. Nada es imposible para Dios. Cuando Dios determinó establecer su morada en nosotros los creyentes, Él vino con todo su poder. El poder ilimitado. Dicho de otra manera, en cada uno de nosotros los creyentes, los hijos de Dios, opera la omnipotencia divina. Por lo tanto, en nuestra conexión con Dios, todas las cosas son posibles. ¿Qué debemos hacer? Sencillamente darle la libertad al Dios omnipotente que está en nosotros, dejarlo actuar, y todas las cosas obrarán para bien nuestro. ¿Cómo dejamos actuar a Dios en nosotros? Por la fe. La fe de Dios en nosotros es lo que permite que el poder del Creador, del omnipotente Dios, se manifieste. La fe de Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Porque Dios habita en nosotros, podemos hacer lo imposible. Porque lo que es imposible con los hombres, posible es con Dios. Nuestro vínculo con Dios nos hace superar cualquier circunstancia, cualquier limitación, cualquier problema, cualquier adversidad en la vida. Porque con Dios todo es posible. A diferencia de conectarnos con los seres humanos. Para los hombres esto es imposible, dice el Señor, mas para Dios todo es posible. En San Juan, capítulo 15, versículos 5 al 7, dice el Señor Jesucristo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece,
será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. La clave está en nuestra conexión con Dios. Permitámosle al omnipotente, al creador, al Padre ilimitado e incomparable, Dios, permitámosle accionar con su poder en nuestra vida. Dios requiere de nuestra cooperación. ¿Cómo liberamos la fe? ¿Cómo cooperamos con Dios? Bueno, usando la palabra. Si yo hablo, declaro la palabra de fe, la palabra de Dios, entonces sucederá. Porque lo que diga, creyendo, será hecho. El Señor Jesucristo nos enseña a vivir la vida de fe. Todos los milagros que el Señor Jesús hizo aquí en la tierra durante su ministerio público fueron el resultado de sus palabras. Con la palabra echó fuera a los demonios. Con la palabra sanó a los enfermos. Con la palabra calmó la tormenta. Con la palabra resucitó a los muertos. Con la palabra llamó los recursos, el dinero, y lo obtuvo. La declaración de la palabra del Padre en la boca del creyente produce milagros. El Señor Jesús dijo en San Juan 14:10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras, hace los milagros. Dios obra siempre a través de la palabra. Cuando un creyente hace la declaración de la palabra de Dios, con la plena certeza, con la convicción de la integridad y veracidad de la palabra, si lo dice creyendo, lo que diga será hecho. La declaración de la palabra del Padre produce milagros. Recuerde que la palabra de Dios hace, crea. La palabra de Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4:17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, vemos un milagro que operó en la vida de un hombre que estaba a punto de morir. Este hombre era el criado de un centurión romano, de un militar del ejército en Roma. Y el hombre estaba postrado, paralítico, estaba gravemente atormentado. La Biblia dice en Mateo capítulo 8, versículos 5 en adelante. Vamos a leer del versículo 5 al versículo 8. La Biblia dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. El Señor le dijo, yo iré y le sanaré. El centurión respondió y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Solamente di la palabra. El centurión tenía la convicción del poder de la palabra. Tenía la convicción de la integridad del Señor Jesucristo y que la palabra del Señor es veraz. Él estaba plenamente convencido. Si Jesús lo dice,
mi criado se recupera, mi criado se sanará. Entonces el Señor habló la palabra y dijo en el versículo 13, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Cuando el Señor dio la palabra, a la distancia, la enfermedad dejó ese cuerpo. El moribundo recuperó la salud y se levantó, fue sanado desde aquella misma hora por la palabra. En San Marcos capítulo 1, versículos 41 y 42, el Señor obra un milagro sanando a un leproso. ¿Qué usó el Señor Jesús para sanar a este leproso? La palabra. El leproso vino al Señor y le dijo, Señor, si quieres puedes sanarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Esa es la palabra. Quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, note el énfasis, y así que el Señor hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel. ¿Cuándo desapareció la lepra de ese cuerpo? ¿Cuándo ese hombre fue sanado de esa terrible enfermedad? Cuando el Señor declaró la palabra, así que él hubo hablado, la lepra desapareció de aquel hombre. En otra ocasión, vino una mujer padeciendo una terrible enfermedad. Llevaba 12 años con un flujo de sangre. Esta mujer había gastado todo cuanto tenía en médicos y nada la había podido curar. Pero cuando ella oyó acerca de Jesús, vino por detrás de la multitud y ella decía, si tan solo tocar el manto, el borde del manto del Señor, seré sana. Se metió entre la multitud y tocó el borde del manto, la orla del vestido de Jesús. Y Jesús dijo, alguien me ha tocado porque poder salió de mí. La mujer, temblando, con mucho temor, al sentirse descubierta, le contó toda la verdad. Y el Señor le dijo, Marcos 5:34, y el Señor le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Por esa palabra, la mujer fue sanada. El flujo de sangre desapareció por la palabra del Señor Jesús. En San Marcos capítulo 2, versículos 11 y 12, otro milagro. Es la sanidad de un paralítico. ¿Cuándo fue sanado este paralítico? Cuando el Señor le dio la palabra. El Señor le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios. Por la palabra. El criado del centurión fue sanado. Por la palabra, el leproso fue limpiado. Por la palabra, el flujo de sangre se estancó, desapareció y la mujer fue sanada. Por la palabra, este paralítico fue sanado. Por la palabra, porque la palabra de Dios, la palabra de fe, llama las cosas que no son como si fuesen. Dios es Dios de fe. Y la fe de Dios, también ustedes y yo podemos tenerla. ¿Cómo nos viene la fe? Por la palabra. Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La habilidad de Dios, la habilidad de la palabra de Dios, la habilidad de la fe de Dios que está en nosotros debe liberarse. Pero ¿cómo liberamos el poder de la palabra, el poder de la fe? A través de nuestra boca, a través de nuestras palabras. El Señor nos dice, crea que lo que dice será hecho.
y lo que diga será hecho. Debo decirlo creyendo. Lo que diga, dice el Señor, será hecho. Marcos capítulo 11, versículo 23. De cierto digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Dígalo creyendo. Crea que será hecho lo que dice. Si lo dice creyendo, si declara la palabra de Dios con la convicción de que la palabra de Dios llama las cosas que no son como si fuesen, entonces lo que diga será hecho. Esto no solo fue la experiencia del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Todos los creyentes podemos vivir y ver la gloria de Dios y vivir en esa atmósfera de milagros. La Biblia nos habla de la vida de los primeros creyentes. En el libro de los Hechos, cuántos milagros, cuántos prodigios, cuántas señales Dios obró a través de personas sencillas, comunes y corrientes, 100% humanos. Recordemos el caso de Pedro. Tal vez entre el grupo de los 12 discípulos del Señor, Pedro es el que tiene una personalidad un poco diferente. Es impulsivo, es muy sanguíneo, pero este hombre con tantos problemas en su personalidad, en su comportamiento, cuando él tomó la decisión radical de caminar con Dios y creer a la palabra de Dios, consagrando su vida a Dios, comienza a experimentar esa atmósfera de milagros. Pedro creyó la palabra. Pedro creyó la palabra del Padre en los labios de Jesús. Y Pedro comenzó a experimentar lo sobrenatural en su vida. En una ocasión se encontraba el grupo de los discípulos en una barca. Era una noche muy oscura, se desata una tormenta muy fuerte, las olas eran bastante fuertes y amenazaba la vida de estos hombres. El Señor no estaba con ellos esa noche, se había quedado orando, pero en medio de la tormenta, estando ellos tan amedrentados por la situación, vieron que alguien se acercaba en medio de la tormenta caminando sobre el mar. Mateo capítulo 14, versículo 26 al 29, dice: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Mire la palabra, ven. Solo esa palabra, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Quién más ha caminado sobre las aguas? Bueno, el pueblo de Israel caminó por entre el Mar Rojo, no sobre las aguas, sino que las aguas se abrieron e hicieron muros de contención y ellos pasaron el mar por tierra firme. Bueno, el río Jordán se abrió y el pueblo entró a Canaán caminando, porque las aguas se detuvieron. Pero aquí vemos un milagro, y el milagro consiste en suspender la ley de la gravedad.
¿Cómo es posible que el cuerpo de Pedro no se hunda en las aguas? Las aguas lo sostuvieron. Él caminó sobre las aguas. ¡Qué milagro! ¿Por qué sucedió esto? Porque Pedro creyó a la palabra de Jesús. Porque el Señor dio la palabra. La palabra de Jesús suspendió la ley de la gravedad. La fe de Pedro lo llevó a experimentar el milagro. Caminó sobre las aguas. Pedro creyó. Descendió Pedro de la barca. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Por la palabra del Señor Jesús, la tormenta se aquietó en otra noche. Una noche difícil. El Señor estaba en la barca y lo despertaron porque estaba durmiendo y le dijeron: ¿no tienes cuidado que perecemos? Marcos capítulo 4 versículo 39 dice que Jesús se levantó, reprendió al viento y al mar y le dijo: calla. Le dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Milagros, milagros por la palabra de Dios. La palabra de Dios es poder creativo. La fe de Dios, que se expresa a través de la palabra, llama las cosas que no son como si fuesen. Lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. El Señor Jesús nos dice que debemos tener la fe de Dios. La fe de Dios que viene a través de la palabra o por la palabra. El Señor Jesús vivió por la fe del Padre. La fe llama las cosas que no son como si fuesen. Fe es certeza. Fe es convicción. La fe es el título de propiedad. Cuando creemos a la palabra del Padre, la angustia y el temor desaparecen. Si la creemos y la declaramos. Si vivimos en el tiempo de la fe, que es el presente, veremos cosas sobrenaturales. Es muy diferente a vivir en el tiempo de la esperanza, que es futuro. Dios, nuestro Padre, nos ha dado su palabra para que nosotros no solo la leamos, sino que nos dejemos persuadir por ella y actuemos con osadía, declarándola sin dudar, porque lo que diga creyendo será hecho. La fe de Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Podemos vivir y experimentar esa vida de milagros si tan solo caminamos en fe, basados en la palabra del Padre, porque Dios hace que su palabra se cumpla. La palabra y Dios son uno solo. Lo que Dios ha dicho, eso sucede en la medida que ustedes y yo caminemos convencidos de que así será. Padre, te doy gracias. Te alabo y te bendigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por creer en nosotros, por confiarnos tu palabra. Yo ato todo espíritu de incredulidad en el nombre de Jesús y declaro ahora mismo libertad. Echo fuera toda incredulidad, todo razonamiento que se opone a la palabra de Dios. Ese espíritu de ceguera espiritual, ordeno que suelte las mentes y declaro libertad en cada uno de los oyentes. Padre, gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Tal vez usted no haya tenido la experiencia de haber nacido de nuevo, de disfrutar del perdón de pecados y la salvación eterna. Por la fe en el Señor Jesucristo. Crea en Él y tome la decisión de aceptarlo y hacer del Señor Jesús el nuevo Señor de su vida. De un paso de arrepentimiento. Acuda al Señor con fe y recibirá perdón de pecados
y salvación eterna. ¿Qué debe hacer? Bueno, exprese su fe con una oración sencilla. Si me permite, yo lo guío en esa oración. Ahí en el lugar donde se encuentra, si le es posible, incline su cabeza y repite estas palabras. Padre Celestial, te doy gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por amarme. Gracias por tu poder manifestado hacia mi vida. Gracias por la redención en Cristo Jesús. Señor Jesucristo, gracias por morir en la cruz del Calvario. Yo creo en tu muerte y creo en tu resurrección. Reconozco que soy un pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón. Señor Jesús, yo te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Perdóname, lávame con tu sangre. Te reconozco como el nuevo Señor de mi vida. Te entrego todo lo que soy. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame para no apartarme del camino. Quiero serte fiel de hoy en adelante. Espíritu Santo, revístame con tu poder. Lléname con tu presencia. Padre, gracias por perdonar mis pecados y hacerme tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Dele gracias a Dios, adquiera una Biblia, asista a un lugar, a una congregación donde prediquen la palabra de fe. Aquí en Bogotá, la Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI tiene algunas sedes, las pueden consultar en la página web de la iglesia. Y la sede principal está ubicada en la calle 17A, número 3361. Aparecen los horarios ahí en la pantalla. También en el norte de la ciudad, en el barrio El Contador, en la calle 135, número 17A39, tenemos otra sede. Los martes, 9:30 de la mañana, oración, sábados y domingos, en la sede norte, 10:30 de la mañana, los esperamos. Feliz semana para todos, un abrazo. Este domingo tenemos una cita a las 7 de la mañana en nuestro canal de YouTube y a las 9 de la mañana en nuestra página de Facebook. Búsquenos como Iglesia Cristiana PAI y comparta el mensaje dominical del apóstol Enrique Torra. Iglesia Cristiana PAI. Juntémonos y alegrémonos online con el Señor.